Está con nosotros Rafael Colombo, abogado, profesor universitario también, un amigo de Zona Crítica, además un columnista de múltiples temas. ¿Cómo andas, Rafael? Gracias por haber venido. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bueno, con Rafael vamos a hablar en esta oportunidad sobre algo que yo sé que puede aturdir un poco, narcotizar también en algunos momentos a lo que se llama la opinión pública, esa cuestión tan abstracta, ¿no? Pero que es interesante, por lo menos para nosotros, detenernos un poco en lo que se denomina el proyecto de reforma de la Constitución, detenernos en ciertos aspectos, no en todos, no nos va a dar el tiempo hoy para hacerlo, pero sí lo vamos a hacer los próximos días. En definitiva, para preguntarnos, ¿hasta dónde es importante cambiar ciertos institutos? O por decirlo de otra manera más sencilla, ¿hasta dónde es una propuesta superadora crear nuevas figuras si el mecanismo de las instituciones sigue viciado y sigue dependiendo mucho de lo que se llama los acuerdos de la política? Esto es una interesantísima reflexión no solamente para la política, que deberá primero apoyar el proyecto de reforma, juntar los porotos, en este caso el oficialismo provincial, y después, ya con los convencionales electos, discutir sobre un proyecto que es susceptible de modificaciones de cualquier tipo. En principio, Rafael, me gustaría que nos cuentes hacia dónde apunta esta idea de reformar la Constitución. Porque no vamos a caer en esa idea falsa, ¿es el momento, no es el momento? A mí la verdad que el matrimonio igualitario no era el momento para discutirlo, y me parece que la política vio que faltaba un derecho ahí, inició una discusión, la terminó con una ley, y probablemente ninguna encuesta decía que era importante, digamos, discutir esa discusión en esa coyuntura. Por lo tanto, si te parece, zanjamos esa idea de es oportuno, no es oportuno, es el momento, no es el momento, y nos sumergimos directamente en la idea. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto? Yo creo que en líneas generales el proyecto de alguna forma intenta saldar una deuda que tiene que ver con fundamentalmente pensar las constituciones al servicio del cambio social y de la transformación de las estructuras de la sociedad y fundamentalmente de las relaciones de poder de naturaleza estatal. Yo en líneas generales también estoy muy de acuerdo con lo que vos planteabas al principio en tu reflexión sobre si efectivamente una modificación de una constitución, como puede ser la modificación de una ley, incide decididamente en el bienestar de una determinada sociedad o de un grupo de personas o de minorías. Yo creo que sí, pero no hay que tomarlo de manera lineal. No hay que pensarlo que las transformaciones se producen de manera automática a partir del momento que se sanciona una ley o que entra en vigencia una constitución. Nosotros como abogados y abogadas no vamos a caer en la ingenuidad de este tipo de lecturas que plantean precisamente transformaciones continuas a partir de la vigencia de una norma. En ese sentido, creemos que cualquier tipo de reforma normativa y sobre todo una reforma de naturaleza constitucional tiene que de alguna forma disminuir una de las grandes separaciones que se han construido desde la modernidad filosófica, política y jurídica, que es la separación entre Estado y sociedad. Esa separación entre Estado y sociedad, de alguna forma, lo que ha generado son como dos grandes compartimientos estancos que se traduce finalmente en el sistema representativo. Por supuesto, a lo largo de la historia, de los últimos siglos, fundamentalmente a comienzos del siglo XX, esa brecha entre Estado y sociedad ha tratado de achicarse, ha tratado de complejizarse a partir de, por ejemplo, la crisis del sistema representativo, la crisis de los partidos que detentan el monopolio de la representación política, o sea, mediatizando el acceso a la discusión de la toma de decisiones, ya sea en el ámbito del poder legislativo, en el ámbito del poder ejecutivo, a partir del sistema de una democracia representativa, con institutos que tratan de alguna forma de flanquearlos, ¿no? Los institutos de la democracia directa como la iniciativa popular, la revocatoria de mandato y otro tipo de mecanismos de participación directa de la sociedad, del pueblo soberano en la toma de decisiones que conciernen a sus propios intereses. O sea, podemos decir que en una coyuntura donde la complejidad de los problemas de esa sociedad pueden exceder a la institución Estado como único capaz de resolverlo, sino que además debe incluir a las organizaciones intermedias, a los ciudadanos, a la sociedad. Digamos, esa distinción que se planteaba Estado y sociedad
ir achicando esa brecha existente. Exactamente, y la forma de achicar esa brecha existente es, entre muchas otras opciones, a través de una reforma constitucional. Entonces, coincido también con que es ocioso pensar si ese es el momento más oportuno o no es el momento más oportuno, pero sí hay un dato objetivo. Tenemos una Constitución que rige hace aproximadamente 56 años y que no se ha adecuado a las disposiciones de la reforma constitucional de 1994, pero que además de eso, no tenemos que pensar que la Constitución de 1994 es nuestro techo. Nosotros podemos expandir, ampliar el campo de derechos y de forma de organización del poder que de alguna forma se ha delineado en la reforma del 94. No podemos disminuirlos y no podemos al mismo tiempo ir en contra de esos preceptos. Pero sí podemos ampliarlos, sí podemos establecer mayor progresividad en el campo de derechos y de organización del poder. Entonces, hay como dos datos objetivos, o sea, 56 años y una Carta Magna que está manifiestamente desactualizada, al contrario de lo que ocurre en la inmensa mayoría de las provincias argentinas que sí han adecuado su Carta Constitucional. Pero sin perjuicio de eso, creo que hay un mérito muy importante por parte de la gestión del gobierno provincial que ha sido el programa de bases para la reforma. Las bases para la reforma, quizás no de la forma que a lo mejor a uno le hubiese gustado, no podemos negar que ha sido un proceso abierto, participativo, transparente, donde se han generado distintas rondas de consultas que se traducen a través de la Dirección de Reforma Política y Constitucional que conduce el doctor Blando, a través de distintas instancias de participación como el Consejo Económico y Social que se reunió esta mañana, es decir, distintas instancias de participación en donde la sociedad organizada a través de sus entidades intermedias puede expresarse sobre la reforma constitucional. Y esto es muy importante porque de alguna forma precisamente flanquea la separación entre Estado y sociedad al permitir que haya instancias de consultas. Por supuesto que estas instancias de consulta no tienen que contribuir a la consolidación de una democracia de oídas, como a veces sucede, por ejemplo, con el Instituto de Audiencias Públicas, en donde escuchamos a los consumidores y a los usuarios, pero después las decisiones se toman entre cuatro poderes por parte de los representantes. Tenemos que construir una democracia real, directa, de alta intensidad, de alta movilización. Y por supuesto, como diría un jurista constitucionalista norteamericano, existen momentos constitucionales. Quizás estos momentos constitucionales no están dados necesariamente a través de la traducción de una reforma constitucional, pero sí de una reforma de una ley. El matrimonio igualitario es un ejemplo o la discusión sobre el matrimonio igualitario es un ejemplo de un momento constitucional. La coalición por la radiodifusión democrática como movimiento fue un momento constitucional que culminó con la sanción de la ley de medios. Es decir, momentos en donde existe una importante efervescencia social por parte de actores intermedios que interpelan a los representantes del Estado para que reforme la Constitución. Entonces, el marco que intenta posicionarse el gobierno del gobernador Lifschit con este mensaje remitido a la legislatura es muy positivo. Y creo que es muy importante no quedarnos en la letra chica del mensaje enviado a la legislatura, sino que entender que va a haber una convención constituyente, que va a haber una elección de convencionales constituyentes y que no se envía un mensaje con un paquete cerrado de discusión. Al contrario de lo que había sucedido con la ley 24.309, que era la ley que declaró necesidad de la reforma parcial de la Constitución 94 y que consagró el núcleo de coincidencias básicas, que se tenía que votar o por la positiva o por la negativa, un paquete de 13, 14, 15 puntos, no me acuerdo aproximadamente, pero se tenían que votar de esa manera, en paquete cerrado, producto de un acuerdo político bipartidista entre Alfonsín y Menem. Aquí hay enviado un mensaje a la legislatura en donde se reconoce la atribución soberana de la Convención Constituyente para reformar la Constitución. Porque, sin ir más lejos, podemos también remitirnos a que hay estos temas de los mensajes remitidos por una legislatura, que es un órgano representativo, para que se llame elecciones para otro órgano representativo, para que reforme la Constitución, se plantea claramente la tensión entre lo que se denomina el poder constituyente y el poder constituido, y de cómo una legislatura puede sujetar o puede atar de manos a una convención constituyente para que linealmente la reforma se decida en un momento preconstituyente. Aquí no sucede esto, aquí tenemos un mensaje que es un mensaje de 18 artículos, muy exhaustivo, que comprende buena parte de los temas y problemas que la reforma constitucional tiene que discutir en Santa Fe, y al mismo tiempo hay muchas lagunas, si se quieren, pero son lagunas que nos permiten a la sociedad y a los convencionales constituyentes discutir, debatir y dialogar qué tipo de constitución queremos y al mismo tiempo qué tipo de constitución influye decididamente en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, discutimos en alguna oportunidad, charlamos en alguna oportunidad la incorporación de institutos que protejan mejor al medio ambiente, más y mejor al medio ambiente, a la naturaleza, por decirlo de otro modo. Y planteamos también el
el proyecto plantea la posibilidad, lo hablábamos con Jorge Barraguirre el miércoles de la semana pasada, que atención, porque este clima de época y este momento que atraviesa Santa Fe, puede considerarse que las empresas de servicios deben permanecer en la órbita del Estado, pero si a esa decisión, que es interesantísima, tiene al menos dos problemas que se pueden detectar. Primero, que son servicios monopolizados, y segundo, que mientras no exista la posibilidad de discutir sobre ese servicio que está monopolizado, con decisiones vinculantes para quienes deben llevar adelante la gestión de la empresa, sencillamente nos encontramos en una cápsula en donde seguiremos teniendo a veces los abusos de los que desde el Estado conducen las empresas públicas, como sucede hasta ahora o como sucede si fuese una empresa privada. Es decir, es importantísimo la idea de generar órganos o institutos o mecanismos que puedan revisar esas tarifas y al mismo tiempo proponer otra tarifa y al mismo tiempo rechazar una tarifa propuesta. Exactamente, ni más ni menos. Estoy completamente de acuerdo, porque no podemos pensar el estatalismo como fuera pensado dentro del contexto del estado de bienestar, o sea, dentro de la lógica welfarista del Estado. Es decir, tenemos que pensar que existen una serie de obligaciones inherentes e intransferibles por parte del Estado, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que la brecha entre Estado y sociedad se quiebre, precisamente para profundizar una interrelación, un híbrido que de alguna forma fusione el Estado con la sociedad en la gestión o en la cogestión de ese tipo de servicios intransferibles o indelegables, como puede ser la caja de jubilaciones, como puede ser la EPE, como puede ser el gas o la provisión del agua y muchísimas otras prestaciones de servicios públicos esenciales, y bueno, podemos hablar incluso de otro tipo de derechos. Precisamente la lógica de reflexión no puede ser precisamente la lógica que nos llevó quizás a la crisis de las empresas del Estado gestionadas ineficientemente por los Estados, que iban también acompañadas de un discurso que era el discurso del neoliberalismo, del consenso de Washington y del desguazamiento de esas mismas empresas para rematarlas y construir una suerte de legitimación social en relación a ellas, una demonización de lo público. Aquí lo que tenemos que tratar es que la sociedad que representada en distintos estamentos participe directamente en la cogestión de esos servicios públicos e intransferibles con importantes niveles de decisión. Tenemos que diseñar institucionalmente espacios de tomas de decisiones en donde no estén concentrados en los actores políticos de turno, fundamentalmente en los gobiernos de turnos. Y ahí la discusión que tenemos que saldar es la discusión entre la diferenciación entre Estado y gobierno. Tenemos que profundizar mecanismos institucionales que trasciendan las gestiones de gobierno y que de alguna forma después puedan ser revisados. Por eso, muy sabiamente, el proyecto de reforma establece la incorporación de enmiendas. O sea, la posibilidad de reformar determinados aspectos de la Constitución con mayorías especiales, que es como lo que ocurre en algunas cartas magnas provinciales de la República Argentina. Es decir, no va a ser necesario a lo mejor otra reforma constitucional de las características que a lo mejor se está planteando aquí ahora para puntualmente revisar alguna cuestión que se exija desde el punto de vista político-social, sino que vamos a poder hacerlo en forma particular. Y muchas otras consideraciones, pero precisamente en ese punto, coincido también con el procurador Barraguirre, es indispensable no pensar con la lógica del Estado welfarista que de alguna forma caracterizó esta suerte de monopolización del Estado de los servicios públicos. ¿Un estilo norteamericano sería este último? ¿De enmiendas? Claro, exactamente. Decías, reformas particulares de determinados artículos de la Constitución provincial que pueden ser revisados. No necesariamente para ello requerimos un proyecto de estas características como que se está planteando. De hecho, precisamente las enmiendas en la actual Constitución provincial, la vigente, la de 1962, no existen. Se incorporan dentro de la posibilidad de incorporarlas en el mensaje enviado por Miguel Lifchi a la legislatura provincial. Una de las últimas, Rafael, y ya vamos a hablar con Marcelo Viso de la crisis en el sector de la pollería y del cerdo. Quiero preguntarte sobre algo que venimos charlando acá y con vos y con otros protagonistas respecto a la relación a veces promiscua, a veces muy cercana, a veces irregular entre, por ejemplo, jueces y políticos, entre fiscales y jueces, entre fiscales y políticos. De hecho, hubo una fuerte
decisión de la corporación política en la legislatura de votar a finales del año pasado una ley que permite a los legisladores bajarle la lupa al trabajo de los fiscales para eventualmente sancionarlos o removerlos, a los fiscales de grado. Te pregunto, ¿va a estar salvado esto por el proyecto? Es decir, ¿va a ser autárquico, independiente? Para decirlo de un modo sencillo, los fiscales, los jueces, la política van a tener diferenciado sus responsabilidades, sus límites, sus alcances, más allá que después existan diálogos u otras cosas, otras cuestiones que ya conocemos que existen, pero va a plantea este proyecto provincial lo que planteó el proyecto del 94 de diferenciar el Ministerio Público Fiscal del resto de las instituciones vinculadas al servicio de justicia? Está contenido dentro del mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. Se plantea concretamente que el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal sean órganos extrapoder, con autarquía financiera, es decir, órganos verdaderamente independientes, y al mismo tiempo se establece toda una serie de disposiciones en relación a la organización del sistema de justicia provincial. Por ejemplo, estableciendo una composición impar para la Corte Suprema de Justicia, como ya se venía reclamando desde otros proyectos, modificar la edad de inamovilidad de los jueces y establecer el cese automático de la misma, también la creación de un jurado de enjuiciamiento, la constitucionalización del Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de seleccionar y remover jueces. Es decir, hay toda una serie de modificaciones muy importantes que son ya insoslayables en el debate político de la reforma política provincial, que están expresamente planteados en el mensaje enviado por el Ejecutivo. Por supuesto que después la Convención Constituyente va a tener que discutir la letra chica, la letra del texto final, a partir de los distintos debates de comisión, despachos de mayorías y de minorías y demás detalles. Pero está incluido en el mensaje que remite el gobernador. Yo creo que eso es muy importante porque detrás de cualquier tipo de proyecto de reforma constitucional subyace un programa político. Subyace un programa político necesariamente ideológico, pero al mismo tiempo es un programa político necesariamente ideológico que también deja abierta la posibilidad a que todas las voces que forman parte del arco político, partidario, pero también al mismo tiempo social, puedan opinar, puedan ponerse de acuerdo o puedan manifestar sus desacuerdos en el marco de una discusión abierta. Y creo que precisamente esa es la virtud del mensaje. Y estas disposiciones en materia de justicia, que generalmente tienen como una suerte de objeción estructural en relación al carácter contramayoritario o no democrático del Poder Judicial, creo que de alguna forma inyecta más democracia en el sistema de administración de justicia. Te pregunto la última, Rafa, casi como una pregunta de escuela primaria. ¿Puede suceder que la legislatura, la Cámara de Diputados, en sus 2/3 de composición, avale el proyecto y los 2/3 del Senado lo avalen? Por lo tanto, se convoca a elecciones de convencionales que son por distrito único y sin internas. Exacto. Bueno, ¿puede suceder que los convencionales sesionando no resuelvan sobre todos los puntos que plantea el proyecto y resuelvan sobre la mitad, 1/3, y sin cumplimentar tal vez paso a paso todo lo que propone el Poder Ejecutivo? ¿O es un plafón de mínima a cumplir esto que estamos viendo? Precisamente lo que había ocurrido en 1994, que establecía en su artículo 2 que todos los temas vinculados al núcleo de coincidencias básicas debían discutirse y aprobarse por la aprobarse por la negativa o por la afirmativa en un paquete cerrado. O sea, la legislatura provincial ataba de manos en una serie de temas a la Convención Constituyente. O sea que en ese sentido planteaba incluso expresamente que cualquier tipo de disposición que se alejara de las contenidas en el proyecto de declaración de necesidad iban a ser nulas. ¿Qué es lo que ocurrió con la célebre discusión en torno al fallo de Fay, que recientemente la Corte Suprema modificó con el criterio de Schifrin en torno a la edad de los jueces, de 75 años de los jueces puntualmente? Ahí hay toda una gran discusión, que es la discusión sobre poder constituyente y poder constituido. Yo creo que es una discusión que no está saldada. De todos modos, pienso que la Convención Constituyente es soberana para decidir sobre los temas y problemas a reformar. Pero sin perjuicio de eso, tampoco puede alejarse demasiado del mensaje enviado o del mensaje que la misma legislatura termina aprobando. Claro. Pero precisamente esto es un mensaje que no ata de manos a la Convención Constituyente, que establece una serie de lineamientos específicos para reformar la Constitución, pero no ata de manos completamente
completamente al legislador constituyente, al convencional constituyente que va a ser electo en este mecanismo de distrito único, sin primarias abiertas, internas y obligatorias, precisamente para que se pueda deliberar y se pueda discutir. Sin perjuicio de eso, por supuesto que puede haber discusiones en torno a si el convencional constituyente se excedió o finalmente se achicó en relación a los temas propuestos por la legislatura provincial. Gracias, Rafael, por la visita.